¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Hoy les voy a compartir una conversación fantástica que tuve con María Paz Mateus. ¡Wow! Esta conversación no tiene pérdida, no tiene desperdicio. María es entrenadora en bienestar, es creadora de varios cursos en línea a través de los cuales acompaña la expansión de conciencia de sus estudiantes que transforman su vida a partir de reconocer su poder personal. Su gran motivador es su movimiento de transformar el interior para transformar el exterior. Ella es ingeniera industrial de profesión y es terapeuta en biosanación emocional, profesora certificada de yoga, meditadora, emprendedora y madre de 4. Y todavía tiene tiempo para conversar conmigo. Muchas gracias, María. Ella es tallerista y conferencista enfocada a la búsqueda del bienestar a través del balance del cuerpo, mente, emoción y espíritu. María tiene una forma de explicar las cosas que realmente uno las comprende. Así que yo los invito a que presten mucha atención y aprovechando que este es un formato de video, lo echen para detrás, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, hasta que les quede muy clara la idea. Por supuesto, también los invito a que se suscriban a este canal, activen la campana, comenten y compartan. Y sin más, vamos a escuchar qué tiene hoy para nosotros María Paz Mateus, aquí en Rubivada al aire. María Paz Mateus, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá. Gracias por tu invitación, Ruby. La verdad que me emociona mucho poder compartir siempre y guiada por ti. Me parece delicioso. Mil gracias. No, gracias a ti, mujer, ¿dónde estabas tú metida que yo no te había visto? Porque yo soy como una especie de scout de las grandes ligas. Yo ando todo el tiempo por las redes sociales buscando gente que realmente tenga cosas interesantes para compartir. Y yo cuando te vi, debo reconocer que fue por una entrevista, no, una conversación que tuviste con el doctor Carlos Jaramillo, al que sigo también y le he enviado invitaciones y no me hace caso, pero bueno, algún día me hará caso. Y yo te vi y entonces después de esa me llevó a otra grabación que tú tienes donde hablas acerca del autismo. Yo me quedé impactada, yo dije, Dios mío, qué mujer tan inteligente. Ella, esto es lo más parecido a una superheroína de carne y hueso. No, 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 o sea, lo que tú hiciste con lo del tratamiento del autismo, pero bueno, eso ya podría ser otro tema, pero aquí en la caja informativa yo le voy a colocar a la gente el enlace de ese video tuyo porque es muy esperanzador. De hecho, yo lo compartí sin conocerte, yo lo compartí en mis redes sociales y puse con mucho cariño y mucho respeto para las personas que tengan algún niño con autismo, a lo mejor esto les puede ayudar. Pero en fin, María, bueno, quedé enganchadísima contigo porque luego seguí buscando material tuyo y te vi en una entrevista con una chica y estabas hablando sobre la inteligencia emocional y estabas hablando sobre el reconocer nuestras emociones, el manejar las emociones. Lo explicaste de una manera tan buena que yo dije, yo tengo que conversar con ella de este tema, porque las personas que más o menos seguimos ese tema de la inteligencia emocional y de controlar las emociones y que si las controlas no te enfermas, o sea, uno siempre escucha, siempre te dicen, controla tus emociones, reconócelas, acéptalas. Sí, pero ¿cómo? O sea, sí, pero ¿cómo? Y tú lo explicaste, María. Entonces yo dije, aquí tenemos que hablar de esto con esta mujer para toda la gente. Esto hay que gritarlo. Gracias, preciosa. Espérate que no sé si te perdí Te, o te me, estamos bien. Te me congelaste un ratico, pero no importa. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias, hermosa. Pues sí, es un tema que me ha apasionado hace muchos años. Justamente empezó en ese gran despertar que para mí fue el diagnóstico de mi hijo y su recuperación, que fue como Increíble. un momento de verdad para mí, en que me di cuenta en que realmente los milagros existen y esos milagros son co-creados por nosotros.
Esos milagros tienen mucho que ver con que nosotros logremos cambiar nuestras creencias. Y esa transformación que generó en mí me llevó a ser muy curiosa. Yo siempre fui muy nerd, pero me generó mucha curiosidad como, bueno, ¿cómo fue? Porque fueron cosas muy instintivas que pasaron en mi vida, como que hice muy instintivamente, pero luego logré entender en mucho cómo había logrado eso y cómo también obtuve otras grandes co-creaciones en mi vida, como en el tema de relación de pareja, que era un tema muy difícil también para mí, y que logré co-crear una pareja y una familia bellísima que ya ni me soñaba en algún punto de la vida. Entonces, todo esto me ha llevado a estudiar mucho la mente, el ser, cómo está relacionado todo el tema científico, porque imagínate que yo estudié ingeniería industrial, entonces mi mente tiene mucho de ingeniera y ama la ciencia y bueno, en fin. Entonces empecé a darme cuenta de tantas conexiones que hay entre la espiritualidad y la ciencia, comprender que estamos en un campo cuántico en el que nosotros realmente tenemos una influencia directa, como nos lo contó la física cuántica hace muchos años, en que no es un tema de acción-reacción. Nosotros pensamos que las cosas nos pasan a nosotros y nosotros reaccionamos a esas cosas, ¿sí? De hecho, las relaciones de pareja pasa mucho, es como no, pero es que si él me hace, entonces yo no hago. Y si él no hace, entonces yo tampoco hago, ¿verdad? Entonces nos quedamos en esa sensación y a lo que yo llamo la mente de víctima, el nivel uno de conciencia en el que no tenemos responsabilidad sobre lo que pasa. Y hacemos un salto de conciencia cuando entendemos realmente que nosotros estamos co-creando nuestra realidad. Dependiendo de cómo pensamos, digamos que empieza en el pensamiento, ese impulso eléctrico que nuestro cuerpo lo traduce en una cantidad de químicos, ¿no? Que son las hormonas y demás, y luego todos los neuropéptidos, toda esa cadena química que se manifiesta de varias formas. Se manifiesta en nuestro ADN, en la expresión de proteínas del ADN. O sea, como nosotros nos sentimos, eso va a generar literal nuestra salud. Pero además hay algo que me parece fascinante y son los experimentos de la física cuántica, cómo nos cuentan que justamente el ADN organiza también las partículas. Y además también lo vemos desde el punto de vista electromagnético y cómo nosotros atraemos allí donde nosotros estamos vibrando. ¿Y cómo estamos vibrando? Cómo estamos sintiendo. Y cómo estamos sintiendo permanentemente. Entonces entendemos que las emociones no es un tema de hay unas malas y hay unas buenas, ¿verdad? Sino realmente está en diferentes frecuencias. Cuando nosotros entendemos que las emociones son una frecuencia vibratoria también, porque son energía. De hecho, emoción tiene que ver con energía en movimiento, emotion. ¿Verdad? Es como lo que nos permite, cuando nosotros pensamos en algo y nos genera una emoción, nos va a generar también un deseo de movernos hacia algo, ¿sí? Entonces, esa energía hace que estemos vibrando de alguna manera. Entonces, cuando nosotros permanecemos en un estado vibratorio, atraemos, la ley de atracción, que también es muy, muy conocida, más de lo mismo. Entonces, yo cuando tengo esa sensación, ¿verdad? En mi cuerpo, eh, tengo que saber que donde yo estoy vibrando, si yo me estoy quejando, si todo el tiempo estoy criticando, si no, todo me parece harto, aburrido, el colmo, injusto, ¿verdad? Si yo estoy vibrando allí, voy a atraer mucho más para seguirme quejando, sintiendo injusticia, sintiendo dolor, sintiendo rabia, frustración, ¿sí? Y si yo, en cambio, estoy vibrando en esperanza, en gratitud, en alegría, em, yo voy a traer más cosas para agradecer, más cosas para sentirme alegre, más cosas en mi vida. Entonces, para lograr eso, porque muchas veces la gente me dice, pero yo medito toda la mañana. No, todas las Pero mañanas. yo soy feliz, chica, que te digo que soy feliz, que no me entiendes. Así, ¿no? Y que sea feliz, que te lo creas. Exacto. Tenemos ese gran tema porque decimos, bueno, y ahí hay una gran diferencia que me parece muy importante hacer porque dice, pero ¿cómo así? Que yo creo mi realidad con lo que pienso y siento.
Si yo lo qué que quiero bello. es una casa no sé cómo, si yo quiero ganarme la lotería, si yo quiero que mi pareja sea así, Sí. o que quiero que mi salud sea esta, cómo es que yo estoy co-creando una enfermedad, qué sé yo, un cáncer, alguna cosa, y dices que, ¿cómo así? Nos cuesta mucho hacernos responsables de eso. Ujú. ¿Qué pasa? Que realmente lo que co-crea esa realidad es aquello que está en nuestra mente inconsciente, no Ay, en Dios nuestro mío. consciente. La mente inconsciente domina, maneja la información del 95% de nuestra vida por lo menos. Nosotros conscientemente solo manejamos el 5% si mucho. Entonces, conscientemente tú puedes decir, sí, yo quiero ser feliz con mi pareja, pero resulta que yo todo el tiempo tengo el novio o el marido que me hace, qué sé yo, que es infiel, que Sí. siento maltrato, que todo eso, dices, pero yo quiero ser feliz y porque me tocan estos, ¿sí? Pero la información en tu inconsciente es diferente. ¿Qué viste tú en tu familia? ¿Cómo era la relación de pareja de tus papás, de tus tías, de los abuelos? Entonces dices, ah, no, todas súper mal. En mi caso era así. O sea, yo no me acuerdo de mi familia cercana a un matrimonio feliz, hacia arriba, no conocí uno. Entonces, pues yo no iba a ser la iluminada del paseo que iba a ser feliz a la primera, al primer intento. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente guarda esa información a manera de patrones, de programas. Y nosotros vamos como un computador en automático reproduciendo exactamente la misma historia hasta que no la revisemos dentro de nosotros y cortemos esos patrones, pues no vamos a cambiar la información que hay en el Pero inconsciente, ya, esas creencias. tiempo, ya va. Porque ya va, porque esto está igual como cuando yo hago entrevistas con los psicólogos, que la terapia, que la gente se cura, sí, pero ya va, ¿cómo? Ajá. La persona sabe que su mamá y su papá tenían una relación no muy buena y sus abuelos, ajá, sí, ya me enteré de que mis antepasados tenían malas relaciones con sus parejas. ¿Y por qué eso va a cambiar mi relación con mi pareja? Porque al darte cuenta, tú puedes empezar a ver en ti cómo se manifiesta, ¿sí? Entonces, esas creencias que sostienen ese patrón. Los patrones son fáciles de ver, como tú lo estás diciendo. La creencia no es tan fácil. Entonces, cuando tú encuentras la creencia que es una idea que tú has dado por cierta, por ejemplo, no se puede confiar en los hombres. Estoy dando un ejemplo general, pero popular. ¿Sí? Muy O sea, popular, sí. no se puede creer en los hombres, no se puede creer en el amor, y si yo tengo esa creencia en mí, por más de que yo cambie de marido, de novio, de pareja permanentemente, yo voy a reproducir lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque la creencia es la que está allí, instalada en nuestra mente inconsciente, que está hecha para volverse de piedra, para que nosotros una y otra vez digamos, no, ¿sí ve? En los hombres no me puede confiar. Y entonces hablas con la amiga que están las mismas. Me dice, ¿sí ve? Te En lo los dije, hombres no yo me puede tenía la confiar. razón, yo Yo tenía la tenía la razón. Es razón. que te Y lo ese es digo por la uno, experiencia. exacto. Y ese es uno de los vicios del ego, ¿sí? De la necesidad de tener la razón. ¿Qué pasa? Cuando tú te encuentras en eso y te empiezas a observar y vamos a uno de los pilares de la inteligencia emocional y del desarrollo personal, que es la autoobservación, y dices, wow, yo me la paso quejándome con mis amigas de los hombres, viendo que todos son infieles, todo. Yo tengo que entender la idea que yo tengo de amor en mí y yo estoy esperando fallar, pero no conscientemente. En mi inconsciente yo estoy esperando en qué momento va a fallar ese hombre. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo metido en mi cabecita. Y por eso te digo que los milagros, como la recuperación de mi hijo, como tener hoy en día una familia y una pareja hermosa, eh, está ahí en mi creencia. Entonces, el milagro es una manifestación de un cambio de creencia. Ay, A qué eso le maravilla. llamamos milagros, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen tu hijo tiene una enfermedad que es genética, que no se puede recuperar, que nada de eso, yo no lo creí, porque mi hijo tuvo un tipo de autismo regresivo. Él estuvo bien hasta los 13 meses más o menos, donde empezó a deteriorarse. Y entonces me dijeron que eso iba a empeorar con el tiempo y que no había nada que hacer. Y yo dentro de mí no lo creí. Yo decía, es imposible que no haya nada que hacer, porque yo vi a este niño crecer saludable, normal, interactivo, responder a su nombre, todo hasta los 13 meses. ¿Cómo así que no hay nada que hacer? Y yo en este momento era muy joven, no tenía toda esta información que
he podido entender con el tiempo, pero al final nosotros tenemos el poder de crear dependiendo de lo que creemos. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué creemos Ujú. y eso nos lo va a contar lo que yo estoy manifestando en mi vida. Todo lo que, como se mueve mi vida con respecto a la carrera, a la pareja, a las finanzas, a lo espiritual, a todo, es el resultado de este conjunto de creencias que se llama la percepción. Entonces, cuando nosotros vamos, entonces cuando me preguntas, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Listo, ya vimos el patrón, vamos a buscar la creencia. Muchas veces se hace con asociaciones, pero una de las, digamos que hay varias formas para salir de los patrones y decir esto, es decir, yo elijo de aquí en adelante creer que los hombres son maravillosos, que son seres que dan amor, que son leales, con los que yo puedo crear y co-crear un amor libre, próspero, hermoso, en compañía, en realización, lo que tú quieras poner, porque esto es lo maravilloso. Y es que cuando tú eres consciente y te empoderas, tú puedes elegir qué pensar y empezar a caminar esa nueva conexión neurológica que tú empiezas a crear a partir de pensar en eso, de cambiar la información que hay en tu inconsciente, en que tú dices, yo traigo la historia de mi familia no para justificarme, no es como, ay, no, yo soy tan de malas, es que en mi familia todos fuimos de malas, o Es que todos así me tenemos la tocó. tiroides, exacto, eso fue la lotería que a mí me tocó. No, eso lo eligió tu alma para repararlo del clan, no para seguirlo perpetuando en ti, en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, sino cuando tú te haces consciente, empiezas a cambiar la información cuánticamente de todo el clan y sanas a tus hijos y también hacia arriba. Pero entonces tú ya te diste cuenta y dices, ok, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la creencia. Y listo, yo encuentro las creencias. ¿Y qué hacemos? Y normalmente, ¿cómo trabajamos eso terapéuticamente? Y hay algo que es muy bello, que son los rituales, que le llaman la psicomagia o lo que sea. Y no es un tema esotérico, no es un tema de evento, voy a aprender aquí el incienso y entonces Pero es que ya desde es, hace un buen tiempo para acá hemos comprendido que todo eso que llaman magia no era más que nuestra misma energía bien canalizadita. Igual hay gente claro, que usa ramas y cosas para limpiar casas. Eso era lo que se usaba hace tantos años, pero imagínate, o claro. sea, han Pero hoy habido otros sabemos. intereses que han ido Pero no solapando solo aquello. eso, sino que la ciencia nos ha mostrado el por qué. O sea, eso era algo que sabíamos, información que teníamos, De la pero abuela. la ciencia va comprobando las propiedades de todas las plantas, de todo esto, ¿verdad? Correcto. Pero en este caso, en el caso de los rituales, hay una cosa bien bonita y es que yo amo la neurociencia y este es el punto y es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la información que hay en el inconsciente, porque allí es donde nosotros realmente estamos manifestando las cosas. Entonces, de nada nos sirve, claro, el consciente nos ayuda a ir entrando al inconsciente. Entonces, los rituales se hacen normalmente, ¿por qué? Porque el inconsciente entiende por imágenes, por emociones, ¿no? Por todas las sensaciones. Así es que el inconsciente recoge toda la información. El inconsciente es una supercomputadora que en este momento se está dando cuenta pues de todo lo que está pasando, de la matica que tienes atrás, de todo. Eso está quedando completamente guardado. Nuestro consciente no guarda prácticamente nada de eso. Pero, ¿por qué? Porque básicamente la función del inconsciente es sobrevivir. Ojo, no vivir bonito, no vivir ¿no? En dicha, pero sí en sobrevivir. Y si yo sobreviví por este lado, así el hombre me golpee, me maltrate, me monte cachos, pues por ahí se sobrevive. No se vive, pero se Ujú. sobrevive. Entonces, no le Sí. interesa cambiar la información porque vida se garantiza, ¿no? Entonces, pero entonces ahí es donde nosotros debemos entrar a cambiar esa información. Por eso lo Entonces, importante de los mensajes subliminales, ¿verdad? Toda esa información queda, aunque totalmente. no nos demos cuenta. Qué Todo queda interesante. absolutamente registrado, tan así que, bueno, yo soy terapeuta en biosanación emocional y digamos que usamos mucho la técnica también de la hipnosis ericksoniana, que es ir un poco hacia atrás, a revivir el momento, porque el inconsciente, una de sus características es que no tiene tiempo. Nosotros decimos, ah, no, pero eso pasó hace tiempo. A mí no, eso no me da nada. Eso no es verdad. Por eso es que hay que estar tan conectado a las emociones, porque las emociones siempre te están diciendo dónde hay que sanar, dónde tu inconsciente, dónde ahogaste, reprimiste,
esa emoción dijiste, no, yo ya no siento nada de esto, y de pronto te sale alguna enfermedad, o de pronto te pones furiosa o con alguno de tus hijos, con personas que tú amas, dices, pero yo, ¿por qué estoy tan brava? Y es porque, ¿no? Omitiste, digamos, esa información. Entonces, espérate porque me fui por la rama y ya me olvidó. Yo, No, pero es que todo lo que estás diciendo es muy interesante. O sea, todo lo que tú quieras decir es muy interesante. pero bueno, íbamos hablando de por qué entonces hacemos rituales y es, bueno, en la terapia, te estaba contando que en la terapia normalmente vamos a lo que se llama el resentir y no es que yo esté resentido, sino que yo vuelvo a sentir. Ujú. Cuando hacemos esa hipnosis podemos ir a un momento de tu vida en donde se marcó esa impronta, esa huella en el inconsciente y entonces qué sé yo, eh, Rubí de 5 años, que la rechazaron los amiguitos, que le hicieron bullying, que está triste en un rincón y que nunca pudo decirle a su mamá o expresarle que se sintió sola, desprotegida, que no se sintió importante, ¿no? Esas huellas, que se sintió abandonada de alguna manera, esas huellas que quedan allí. Y podemos ir a esa niña y sanarla y con la conciencia que tienes hoy, lo que haces es básicamente resignificar, crear otro momento, imaginar, poner otras imágenes. Cuando tú haces todo ese procedimiento, creas nuevas conexiones neurológicas. Entonces, tu inconsciente tú le puedes contar lo que quieras. Puedes quitarle la triste historia de la pobre niña y puedes imaginarte la niña feliz que bailó con todos, que la aplaudieron, que se sintió aprobada, querida, amada. Y entonces tú empiezas a transitar esa nueva historia, porque tú estás llevando la conciencia de hoy a ese momento y estás cambiando la información. El inconsciente no sabe qué es real y qué es simbólico. Si tú le das fuerza a esa historia, la historia para el inconsciente cambia. Tú ya estás eligiendo diferente. Entonces, esa es una manera de empezar a romper eh, esos dolores, esos patrones, esas cosas que vienen de atrás. Usamos los rituales también para qué? Para crear una nueva historia y sobre todo conectarnos con la emoción y sentir que liberamos, por ejemplo, qué sé yo, dejo ir, quemo una cartica o alguna cosa, se la escribo a todos mis ancestros y la dejo ir y entonces a partir de eso yo siembro mi nueva intención, mi nuevo yo, quien yo elijo ser. Elijo ser, como hemos venido hablando del ejemplo de la pareja, eso, una mujer que tiene una relación de pareja hermosa, en confianza, en un amor constructivo, dulce, armónico, ya dejó ir. Entonces yo empiezo a elegir. Y de ahí en adelante tienes que tener el hábito de elegir todos los días, de volver a elegir eso, porque llevas toda la vida creyéndote la otra historia. Entonces, para co-crear, tienes que decir, no, es que esa ya no soy yo ahora vibro acá. Entonces, en ese vibro acá tiene muchos significados y ahí es donde está la dificultad, porque hay gente que dice, no, yo ya hice 1000 rituales, todo, pero si eso no transforma tus hábitos en el día a día, ¿sí? Si eso no te Sí. cambia tu manera de reaccionar, de decir, sí, yo vivo en el amor y todo, y le estás cogiendo el celular al marido para ver con quién está hablando, pues entras otra vez en incoherencia y te vas por ese otro programa que es muy fuerte en tu cerebro. Y en cambio dices, no, yo genero un amor en confianza, no lo voy a perseguir, ni voy a estar poniendo mis pensamientos. Y ahí es Ujú. donde yo amo la práctica meditativa para detener la cantidad de pensamientos que estás teniendo inconscientes de, me estoy Son sintiendo mal. terribles. Claro, y te empiezas a imaginar, entonces no te Horribles, sí. contestó y te metes en una película tremenda y como el inconsciente no sabe qué es real y qué es simbólico, entonces te vas a creer eso. Tanto te lo crees que lo sientes en tu cuerpo, que generas toda la cascada de acontecimientos de tu cuerpo y entonces se te acelera el corazón, se te Ujú. dispara, qué sé yo, el Y te, cortisol, entras te en estrés, acaloras. te acaloras, tú ya sentiste que este hombre, mejor dicho, se fue con otra, que te abandonó y todo porque resulta que perdió la señal en un puente y no te pudo contestar en el momento. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el poder de nuestra mente. Entonces, si nosotros cortamos con ese hábito mental, si nos damos cuenta que tenemos ese hábito, cortamos el pensamiento, cortamos la cascada química, que son nuestras emociones. Y simplemente soltamos y dices, puedes reentrenar tu mente de muchas maneras. Voy a enfocarme en otra cosa, en algo que me guste, o voy a hacer afirmaciones, o
cualquier cosa que interrumpa esa tragedia que tú ya estás, esa película que ya te hiciste y Ujú. te estás creyendo, porque además él llega y tú todavía estás con Bravísima. bravísima y todo, y te dice, ¿y cómo estás? Bien, mi amor, ¿qué pasó? Nada, no, todo muy bien. Y entonces luego, después de los años de actuar así, dices, pero yo por qué tengo gastritis, o yo por qué tengo esta enfermedad, o, ¿sí? Y es porque reprimiste, te diste cuenta que era una película, que no era real, que el pobre hombre simplemente estaba pasando por un puente, un túnel que no te permitió hablar y te quedaste sin gestionar. Y ahí es donde viene lo bonito de la gestión emocional, es cuando tú identificas y te vas contigo mismo y dices, ok, esta soy yo sintiendo rabia, furia. Y cuando empiezas a conectar con la sensación, más allá de, de la idea, del título, sino cómo se siente eso en tu cuerpo, qué te duele, cómo está tu respiración, cómo todo, simplemente te conectas con la sensación y entras en un estado meditativo y buscas, que eso se puede, digamos que, hacer en terapia, pero cuando uno lo hace con uno mismo, que es pues muchas veces como yo pues gestiono mis emociones, como también lo he aprendido a hacer, como también ayudo a otros, y eso que voy a esta sensación a dónde me lleva. Y muchas veces si tú logras conectarte, te lleva al pasado. Cuando me sentí yo así antes? Ah, con este novio, con este otro, y muchas veces llegas al origen y es de ver a a tu mamá celando a tu papá en esa misma angustia. Entonces, cuando te das cuenta dices, wow, esto lo tengo que sanar yo y me corresponde a mí. No es culpa del personaje del frente. Él no tiene que ver con esto, él solo me está mostrando que yo, y la emoción me está gritando, que yo tengo que sanar la inseguridad en mí y en los hombres, y porque al final es esa falta de valor personal en que yo creo que no merezco el amor y que se me va a abandonar por otra persona, porque esos son patrones. Y es como dices, hey, si yo estoy requiriendo amor, que alguien me vea y me valore, empiezo por mí. Y quien se tiene que amar y valorar soy yo. Y esta es mi manera de sanar. Y entonces, toda esa drama que te armaste en la cabeza te está trayendo a sanar esas memorias y a darte cuenta que tú puedes darte aquello que estás buscando en el otro. Que cuando tú, esa desvalorización que mamá sentía, que se sentía con esa autoestima tan baja de perseguir a su esposo, ella con niños chiquitos y el hombre no aparecía y ella se sentía con autoestima supremamente baja, con riesgo de supervivencia, porque entonces de qué iba a vivir si el hombre se iba. Todas esas emociones que nos quedan a nosotros, porque es que eso no es que uno le esconda a los hijos las cosas, estamos muy vinculados con nuestros hijos. Entonces, toda esa información te das cuenta que la debes sanar tú en ti, que es un gran regalo que te están haciendo las personas que te incomodan y te generan emociones de baja frecuencia, ¿verdad? Porque te están diciendo, hey, por aquí hay algo que sanar. Entonces, párale bolas, escúchate, aprende a observarte y ve mucho más atrás, porque lo que está pasando hoy es solo un reflejo así de lo que realmente, de dónde viene esa herida, ¿sí? ¿Y qué nos acostumbramos? Aquí mamá se quedaba también callada con sus emociones y vivía furiosa con todo el mundo porque ella no sabía gestionar y no tenía que ser la sumisa, que no podía pedir cuentas, ¿sí? Que es la historia, digamos, una historia también muy popular. Mucho, sí. Entonces, nosotras nos quedamos con esa programación de todo el mundo está feliz, aquí todo está bien, las emociones se reprimen, aquí no pasa nada, y lo seguimos amplificando con los niños, ¿sí? Y eso pasaba mucho incluso con las profesoras, porque hoy en día, por ejemplo, con mis hijos, cuando ellos me dicen, no sé, que se cae, se golpea y llora, y entonces le dicen, no, 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 no pasó nada. Y yo, no, claro que sí pasó, te golpeaste y te dolió y estás llorando, llora tranquilo. Y lo Sí, abrazo. porque tenemos la manía de ya para de llorar. Vas a llorar Exacto. otra vez, qué fastidio. Y eso con las mujeres, ahora con los hombres. Peor. A los hombres es que ni se les permite. O sea, como Sí, qué así que un horror. hombre llorando, o sea, colectivamente es como... Y luego cuando el hombre es violento, nos preguntamos, pero ¿por qué el hombre es violento? Pero porque no
le hemos dado el chance de expresar sus emociones. Y yo que tengo 3 hijos varones y una niña, los hombres sienten igualito a nosotras, solo Claro. que ellos tienen una manera de gestionar y de expresarlo diferente. Pero a ellos también les duele el rechazo, también quieren ser aprobados, también quieren sentirse amados, protegidos, sostenidos de muchas maneras. Y nosotras, yo siento que la cultura, y obviamente la cultura latina, es muy marcado el machismo. Y Ujú. ese machismo culpamos al hombre del machismo. Y las machistas somos nosotras. Sí, o sea, nunca podemos culpar afuera, siempre lo que ves fuera es tuyo, ¿verdad? Y es muy profundo porque queremos que el hombre no llore, queremos que el hombre provea, que sea de todas maneras el macho, pero que sea detallista, que sea amoroso, que todo lo demás, ¿sí? Entonces tenemos una expectativa pues del hombre Superman también y Sí. nosotras nos armamos de nosotras mismas unas Superwoman también de, entonces yo respondo por la familia y todo y los hijos y tengo que estar guapa y tengo que tener carrera y tengo que todo y nos metemos también y pensamos que esa es la exigencia del otro y es nuestra autoexigencia. Entonces Qué complicados somos. cuando empiezas a mirar ese conjunto de creencias y las empiezas a sanar y las empiezas a cuestionar, dices, si yo tengo la posibilidad de crear cualquier cosa, esto es lo que yo quiero crear, individual y colectivamente, y eso es un gran alimento para expandir tu conciencia. Cuestiónatelo todo. Y es porque los niños, ¿no? Entonces tienen que vestirse de punta en blanco para la fiesta y todo, pero mis hijos a veces salen como unos matachos porque de verdad, mami, es que yo me quiero poner esto. Y, ok, yo respeto su decisión. Ellos se sienten felices así, como me dijo un día mi hija, mami, es que me quiero ir descombinada. Descombinada tenía una media de una, otra media de otra, un print en la falda, otro en el saco, o ¿Qué sea, le es que era dice? una cosa. Le decían la caja fuerte porque solo ella tenía la combinación. Exacto. Tal cual, tal cual. Eh, y qué rico es que ellos tengan la libertad de expresar su ser y no el deber ser, porque el deber ser tiene que ver con esa necesidad biológica de nosotros de ser aceptados para sobrevivir. Pero eso nos mantiene en un nivel de conciencia muy bajo, en un nivel de desvalorización individual y colectivo muy bajo. Y es, yo tengo que ser de esta manera para que los demás me quieran, me acepten y yo pueda ser exitosa y pueda entonces tener esto y tener lo otro y demostrarle a los demás que yo sí valgo. Y en vez de dar toda esa vuelta, ¿por qué no sanamos el valor propio? Y el valor propio para mí tiene mucho que ver cuando conectas con tu espiritualidad real, cuando tú te sabes chispa divina, cuando tú te sabes un ser divino teniendo una experiencia humana, cuando sabes que eres la conciencia divina experimentándose en un plano y cuando te conectas con esa sensación, sabes que eres valioso porque existes, no porque hagas nada, solo por ser y no porque tengas que ser de esta manera, estudiar en tal parte, trabajar en tal otra, tener este carro, vivir en esta comunidad, eh, ¿no? Tener medidas de reina y tener tales cosas de marca, porque eso nos mantienen atrapados en un nivel de conciencia muy bajo en el que yo encuentro en muchas personas que yo acompaño en sus procesos mucho dolor y depresión, porque sientes que no vas para ningún lado, porque al Ujú. final estamos metidos en la ruedita del hámster, que haces. Y uno dice, ¿para qué es que estoy haciendo esto? ¿Para qué es todo esto? Sí. ¿Para qué? Eh, Sí. ¿Para qué todo esto? Y es esa desconexión, porque en la medida en que vas expandiendo tu nivel de conciencia, la existencia misma, el porque sí es ya una dicha, un gozo. Estoy aquí, respirando, sintiendo este aire, la dicha de estar vivos, viendo, bueno, en mi caso aquí la montaña, las flores, el sol en mi Ujú. piel, ¿no? Lo que sabe un arándano en mi boca, es como, wow, el disfrute, porque sí, no porque es que yo entonces tengo la fundación, queda, no sé qué, entonces siento realización, porque conozco mucha gente que trabaja en fundaciones y está todavía en, en la rueda del ratón y sintiéndose al final del día con mucho vacío, soledad y dolor en su alma, porque todavía no ha logrado trascender
a su expansión de conciencia, a quitar esas barreras, ese trabajo que al final para mí es el gran trabajo que es con cada uno. Porque si tú ves, eh, muchas veces pensamos que el propósito es tener este trabajo, esta pareja, esta carrera, esta, Nos ¿no? empeñamos en el resultado final, nos Nos empeñamos en eso. empeñamos en el resultado y no nos damos cuenta que todo eso es como como los ejercicios que se necesitan para tu verdadero para qué, que es tu expansión del aquí y ahora. O sea, tu verdadero trabajo es tu trabajo personal. Y a través de la pareja, a través del trabajo, a través de las finanzas, a través de las relaciones con los amigos, con la sociedad, con la comunidad, con el Estado, con quien tú quieras, todos esos son simplemente vehículos de tu verdadero trabajo que es en tu crecimiento personal, en tu expansión de conciencia, en tu camino a vivir una vida más realizada, amorosa y dulce. Pero para eso tienes que trabajar muchas virtudes que todos tenemos disponibles, de perdón, de aceptación, eh, de ese dejar ir, de ese soltar, del no apego. O sea, todas esas son virtudes que cuando empiezas a trabajar, que empiezas a darles más valor y más valor para que te lleven en su práctica activa a mayores niveles de conciencia, a dejar de querer que las cosas sean de una manera, a querer que a quitar como tantas expectativas sobre ti y en especial sobre los otros, porque nos encanta tener expectativas de los otros. Queremos que nuestros hijos sean de esta manera, el marido de esta Ujú. manera, el jefe, los compañeros de trabajo, todos tenemos una idea de cómo deberían ser los demás en vez de hacernos una idea de cómo Sí. podemos transformarnos nosotros para realmente sentirnos en alineación entre aquello que pensamos, sentimos y hacemos. Esa coherencia es lo que nos trae paz en el corazón. Vivimos en profunda incoherencia y por eso todo el tema de la inteligencia emocional ahora está en tanto furor y hoy lo hacen ya los Sí. niños, ¿no? En los colegios, en algunos colegios, pues ya lo trabajan porque saben la importancia que tiene. Y ayer lo ponía justo en un post y la verdad es que muchos papás están aprendiendo inteligencia emocional gracias al jardín infantil, Qué al bueno. colegio, porque de alguna manera ya los niños dicen, no, entonces ya identifican las emociones, ya, pero muchos papás no saben ni con qué comérselo. Entonces, Sí. todos debemos hacer ese entrenamiento y dejar además el vicio de rechazar la emoción. Porque Ujú. entre más yo rechazo algo, pues claramente como que dicen, lo que resistes persiste, es tal cual. Pues te resistes a que te está doliendo, te resistes a que te da rabia, y ya cuando estallas, o sea, y además lo hace crónico, ¿no? Yo conozco la relación de pareja de mis padres fue una de esas cosas crónicas, ¿no? Que tú decías, era como lo que le decimos acá, que yo no sé si tú entiendas ese dicho, porque es que la chicha tengo entendido que es una bebida de nuestros Sí. indígenas, pero es una calma chicha. Hay una calma, la chicha cuando se fermentaba empezaba a hacer como unas burbujitas y había como Ajá. un momento de calma, pero de pronto podía estallar por la fermentación. Ajá. Entonces a eso se le llama la calma chicha y es como, ¿sabes? Estás caminando en cáscaras de huevos todo el tiempo Sí. porque hay una tensión permanente, pero como los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que sea y de justificar lo que sea, pues nos quedamos en una zona de confort supremamente incómoda por años. Sí. Y desafortunadamente eso se va a manifestar en salud, en ausencia de salud, Te porque tú tengo que contar algo, María. Te tengo cuéntamelo. que contar. Sabes que yo amo mi trabajo porque con estas entrevistas he tenido oportunidad de conocer gente fantástica, como es el caso de haberte conocido a ti y estar conversando Gracias. contigo, ¿verdad? Hay un señor venezolano que se llama Gabriel Roar.
Él es maravilloso y habla mucho sobre lo que las enfermedades están tratando de decirnos, ¿no? Y en una entrevista yo le pregunté sobre las alergias porque yo tenía una alergia, pero fortísima, alergia que pasaba yo todo el año tomándome la bendita pastillita para la alergia. Era una alergia en la piel. Entonces él me dice, Ruby, las alergias en la piel representan como el rechazo de gente que puedas tener a tu alrededor, que no sé qué, o sea, Un ahí conflicto se... de separación. Ajá, entonces yo, bueno, pues no sé qué, ok, en mi trabajo, una persona con la que yo me la llevaba muy bien fuera del trabajo, pero terrible en el trabajo, se ausentó, no sé, ya ni recuerdo qué fue lo que pasó, se ausentó, sería de vacaciones, no sé, 2 semanas. A mí se me quitaron las alergias, María. Y yo no me había dado cuenta porque uno sigue en el corre-corre de su vida. Y un día digo, ¿y mis alergias? ¿Y mi... Dios mío, Gabriel, la cosa, o sea, empecé a A conectar relacionarlo. todo. Mira, como dicen los mexicanos, me cayó el 20 y yo decía, wow, porque una cosa es que tú lo escuches y lo escuches y lo escuches, pero otra cosa Sí, es cuando te das cuenta que te pasa a ti y dices, mira, sí tenía razón el Señor, sí tenía razón. Pues totalmente. esta persona terminó sus vacaciones o lo que estaba haciendo, regresó al trabajo. El Y tus mismo alergias día, volvieron. el mismo día que regresó al trabajo tuvimos un percance, me salió una alergia aquí en la boca, pero una cosa sí que me hinché y yo, momento, definitivamente no puedes tener a esta persona cerca, pero te toca tenerla porque está en el trabajo, así que vamos a ver. Yo no sé qué hice, María, pero como que dije, Ruby, o sea, tú sabes que esta reacción alérgica la estás teniendo por aquella persona, como que lo concienticé y ya no tengo las alergias y sigo trabajando con esa persona y de vez en cuando me da como una piquiña así, Pero tú ya rápido pero lo descodificas. sí, o sea, Es por muy, favor, es muy lindo y analízame, por favor, dime algo, porque de verdad tengo mucho tiempo que no me tomo la pastilla de la alergia, sigo trabajando con la persona, como te digo, a veces me da como un comezón así y tal, pero digo, además no, es no. que cada parte del cuerpo, cada todo, pero cuando tú, que yo veo que te rasca las manos están asociadas con trabajo, ¿no? Entonces, es muy bonito ver lo que tú dices, sobre todo vivirlo. Cuando tú dices, ¡ah! Esto funciona. Note que mi Sí, hermana pues lleva años oyéndome toda esta lora, yo llevo muchos años caminando este camino y hace un año empezó a hacer uno de mis cursos eh, y la verdad es que me decía, wow, es que yo estoy aterrada, cómo esto funciona, si yo sí, cambio esta cosa, si yo muevo esto, entonces ahora todo es increíble, es como, decía, es que qué yo se lo he loco. oído, pero es que vivirlo. Y yo creo que esa es la gran invitación para todos y es como poder realmente vivir toda esta información que a veces te queda simplemente como una semillita ahí en tu mente consciente, pero pues digamos en raíces de biodescodificación. Sí, yo soy de la Escuela de Biosanación Emocional fundada por Andrea Lasprilla y Andrea tiene unas carticas que también las tiene en digital y en físico que se llama Escucha tu cuerpo. Y a mí me parecen súper didácticas en muchos sentidos, porque realmente la forma de identificar qué te está diciendo tu cuerpo, en dónde está el conflicto emocional que está generando la enfermedad, el malestar. Realmente la enfermedad es un intento de tu cuerpo por sanarte, ¿sí? Entonces, sino que el inconsciente no entiende entre real y simbólico. Si el conflicto no fuera humano, biológicamente lo podría resolver. ¿Me explico? O sea, si yo estoy indigesta porque me comí algo que no pertenece a mi dieta y lo que necesita es más ácido y crea una tumoración temporal para que haya más ácido en mi estómago y se disuelva eso que me cuesta, ese tumor vuelve y se reabsorbe, ¿sí? Y pasa. Pero si lo que me indigesta es que mi suegra se me mete al matrimonio todo el tiempo o cualquier cosa, entonces esa tumoración no va a desaparecer porque no es algo físico, es mental, pero para el cuerpo es Wow. exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, de pronto estás con esa, no, no tengo supervivencia porque es que mi suegra todo el tiempo está metida en mi casa o tienes un impacto emocional muy fuerte que, qué sé yo, tu esposo te está poniendo los cachos con tu hermano o algo así de duro, porque obviamente ese tipo de cosas que son esos impactos tan fuertes, pues generan algo que es muy difícil de digerir, que
que va a tu supervivencia, entonces haces una tumoración en tu estómago y terminas con un cáncer de estómago porque no estás pudiendo físicamente digerir, ¿sí? No estás pudiendo, además, es un tema de alimento, de supervivencia, bueno, digamos que cada persona al final no es lo que pasa, sino cómo tú lo percibes, ¿sí? Porque puede Ujú. ser el mismo suceso, pero si tú te despiden del trabajo y tú, por ejemplo, lo puedes asociar como que yo no soy lo suficientemente valiosa y puedes de pronto desarrollar una artrosis, ¿sí? Pero Wow. si eres el único que aporta en casa y tú tienes un hijito enfermo y dijiste, ya no va a morir de hambre porque no tengo cómo hacerlo, entonces de pronto tengo un cáncer de hígado, ¿sí? Entonces, no es tanto el suceso, sino cómo yo percibo me sacaron del trabajo puede venir desde muchos lugares Ujú. y asimismo afectar órganos diferentes porque las capas de nuestro cerebro están asociadas con esos conflictos principales. Digamos que el primero es el de supervivencia, el segundo son conflictos eh, de protección y, y luego pues de movimiento, es decir, todo lo que viene también con comparación con los otros, de desvalorización, Ujú. y hay otros, por ejemplo, los conflictos de protección muchas veces digamos que se ven en las tumoraciones en el seno, el cáncer de seno, eh, o, por ejemplo, ya en los conflictos humanos, del rechazo, me siento separado de, o todo eso que ya vienen como en la última capa de nuestro cerebro, que es lo último que se desarrolló. Entonces afecta, cada uno tiene un conjunto de órganos asociados a esa etapa, lo que se llama las capas embrionarias del cerebro. Entonces, cuando tú empiezas a entender que cada órgano te conecta con una necesidad específica, que es cuál es el rol biológico de la boca, por ejemplo, y es como atrapar el bocado. ¿Sí? Entonces yo, muerdo o atrapo, ¿verdad? Ujú. Y el bocado es para lo físico, ¿verdad? Pero también es aquello imaginario, es, que es simbólico. Y entonces ahí es un poquito la dificultad y es como me iban a dar un trabajo en el que iba a ganar tanto dinero y a última hora me lo quitaron. Como ¿Sí? que te Entonces yo no dieron una pude, probadita, pero te la quitaron. exacto, no pude atrapar el bocado. Entonces algo en tu boca se va a manifestar y así dependiendo de la función de cada órgano del cuerpo vas a presentar, digamos que es donde nace el conflicto. Entonces esa escucha biológica, que es así como se llama, es lo que ofrece Andrea. Entonces, como que te dice, escucha tu cuerpo, se aprende qué es lo que te quiere decir, para qué sirve ese órgano, cuál es su función, y de acuerdo a eso, entonces, el segundo paso que propone ella es conecta, ¿sí? ¿Qué te está diciendo emocionalmente? Y te da unas probabilidades bien chéveres. Y luego te dice, reprograma. Y es cómo yo logro lo que tú estás haciendo, que es como más intuitivo de, hey, no, reprogramo y digo, no, sí, yo sé que tengo conflicto con él y trata de hacerme, pero ya no, Rubio, o sea, tú no Ujú. puedes hacerlo, no, no significa una amenaza o no te sientas rechazada, es una idea tuya, lo que sea, entonces tú ya estás limpiando, sanando, Pero, gestionando, permitiendo que el síntoma ya no tenga que seguir apareciendo porque el conflicto ya lo hiciste visible, ya conectaste con eso y ya te diste cuenta cómo podías reprogramarlo para y que me, deje de pasar. y me llama la atención lo fácil que fue. O sea, fueron muchos meses de conflicto con la persona, meses, 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 pero lo fácil que fue una vez que me di cuenta que eso era lo que me generaba la alergia, o sea, lo identifiqué, como te digo, o sea, ahora las alergias no son ni la mitad, ni la cuarta parte de lo que eran antes, porque ya lo entendí, como que lo solucioné y lo sigo solucionando para no sentir ni siquiera esa pequeña piquiña que puedo tener así en alguna parte del cuerpo, porque las alergias son, por lo menos aquí donde yo vivo, se le atribuyen muchísimo Al polen. al a tanta tierra que hay en el ambiente, porque aquí esto es un estado, esto es desierto. Entonces Ujú. aquí sopla el viento y son unas tolvaneras, una cosa horrible y eso es muy desagradable. Se le atribuye mucho a eso, que puede ser también, ¿verdad? Pero No, es muy es que interesante. eso, lo que es cierto es que el inconsciente cuando sufre, digamos, hay un impacto emocional
el inconsciente, como te dije, es un supercomputador y él detecta absolutamente todo lo que hay alrededor, porque cuando hay un impacto que sientes que amenaza tu vida de alguna manera de supervivencia, ¿sí? El inconsciente dice qué hay en el ambiente y coge todo lo que está ahí y algunas cosas específicas dice, esto es esta señal de este polvito es una amenaza a la supervivencia, entonces yo desarrollo una alergia, ¿sí? Esa es la manera en que nuestro inconsciente trata de protegernos ante, por ejemplo, personas que a veces que no tenían alergia a los mariscos y de pronto la empiezan a tener, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ah, no, hace un tiempo cuando tú vas a ver, casi se ahogan en el mar y pues claramente eso quedó codificado de cuidado, ojo, alerta de muerte. Entonces te comes un marisco y de pronto te hinchas, te pasa de todo y dices, pero ¿qué pasó si a mí no me pasaba esto? Y es Sí. porque te está diciendo cuidado con la muerte. Pasa mucho en los países con estaciones que tienen polen, Ujú. digamos que normalmente la separación de las parejas no ocurre normalmente en invierno, pero sí en primavera. Ay, Dios. Entonces, cuando los niños, sus padres se separan, ¿cuál es el alérgeno más común que hay por ahí en el aire? El inconsciente dice, ok, polen, ojo, peligro de muerte. Porque en los niños la separación de los padres es eminente peligro de muerte desde lo biológico, ¿sí? Entonces empiezan a desarrollar un montón de alergias al polen, pero lo que realmente es que hay que ir a ver cuál fue el evento que generó ese impacto en que se codificó esa alergia, en el que te sentiste amenazada o amenazado de muerte, de supervivencia, que a veces no es real. Tú sabes, en tu inconsciente tú sabes que tus papás se van a separar y tú no te vas a morir, pero en lo biológico sí se está poniendo en riesgo la vida porque en lo biológico el macho debe acompañar al nido por lo menos en el primer septenio de los niños, ojalá hasta el segundo para garantizar, pero en el primer septenio, digamos, ahí estás garantizando la supervivencia de la especie. Y eso es un código muy interno, un Ay, mandato muy interno Dios. que nos genera muchas veces todo esto. Pero entonces, eso es lo interesante de estudiar. ¿Cuál es la información que tiene nuestro inconsciente que está creando, generando nuestra vida, a lo que corresponden nuestras emociones, a lo que corresponden donde yo estoy vibrando permanentemente? Y ese autoconocimiento y esa gestión emocional es lo que nos trae esa gran transformación que puede generar esos milagros, esos sueños, esos deseos que nosotros queremos manifestar en nuestra vida. No, 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 demasiado interesante, María. Yo he descubierto que yo te amo, María Paz. Muchísimas gracias. Qué Y a maravilla de ti, Rubí, gracias. conversación. Wow, demasiado interesante. Ojalá podamos tener oportunidad en otro momento de tener otra plática porque de verdad que dices cosas muy interesantes. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, María. Y a ti, Háblale a la preciosa, gente. gracias. Dile a la gente qué planes tienes, si tienes algún taller, algún curso, tus redes sociales, por favor. Bueno, sí, tengo varias cosas. Yo soy una apasionada de compartir todas estas herramientas que me han traído tanto bienestar, que me ha transformado la vida y que me la siguen transformando. Yo realmente soy un ser humano que vive esto de lo que habla y que por eso lo hablo con toda la tranquilidad y con la dicha de saber que son herramientas que funcionan y que sigo aplicando en mi día a día, en este camino de conciencia. Así que tengo una página que se llama mariapazmateus.com. Ahí tengo varios cursos de meditación. Tengo uno muy completo de transformación que se llama Expande tu conciencia y aprende a ser feliz. En este momento tenemos también un curso justamente con el doctor Carlos Jaramillo y el doctor Santiago Rojas en Ania Life de inteligencia emocional y manejo del estrés, también desde toda esa parte médica y maravillosa. El doctor Santiago Rojas es una eminencia aquí en Colombia, ha sido pues como de los eh, precursores de toda la medicina holística. Y bueno, Carlos, creo que no tengo ni que referenciarte a Carlos, pues que es ya en Latinoamérica un gran referente de todo este enfoque de salud que necesitamos, que es entender que
está en nuestras manos, que nosotros tenemos el poder de co-crear la vida que queramos. Y bueno, si me siguen en mis redes, María Paz 888 en Instagram, @ Paz 888. Eh, También estoy empezando a activar un poquito más el canal de YouTube, pero los espero por ahí porque voy a tener dos talleres muy sencillitos, pero con dos herramientas muy poderosas. Una que se llama el espejo de la conciencia, que es aprender a vernos a través de la proyección del otro, que eso que me molesta del otro mm, es aquello que realmente me enseña a mí, me está mostrando mi sombra y cuál es mi invitación a transformarme a partir de lo que veo del otro que no me gusta. Y el segundo taller que es sobre el perdón como esa principal herramienta para liberarnos, para expandir nuestra conciencia, para entender para qué pasan las cosas en nuestra vida y poderlas agradecer. Entonces, esos van a ser muy sencillitos, de 2 horitas, vía Zoom, porque me gusta que sea un poco más teórico práctico. Esto va a ser en los primeros días de diciembre, entonces estén conectados para irles contando un poquito más. Mil gracias, preciosa, gracias, gracias por este espacio maravilloso, por conectar aquí con el corazón enorme, enorme de poder conectar contigo y tu comunidad. Gracias infinitas. Fue un verdadero placer. Ya saben, amigos, busquen a María Paz porque tiene muchísimo material muy importante y de gran ayuda que compartir con todos ustedes. Y por mi parte, yo los invito a que me escuchen cada mañana en mi morning show en la X96.7 y, por supuesto, a que se suscriban a mi canal de YouTube, Ruby Bada al aire. Amigos, becho, abacho y apapacho. Yo soy Ruby Bada. Hasta la próxima. Bye bye.